Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales como cada mañana. Están todos esperando ya. Anika ha ido a recoger a los caballos para traerlos aquí a su recinto porque ha llegado el momento de hacer otro paddock. Ya viene. Intentamos moverles, bueno, cuando el pasto lo determina, depende de cuánta hierba haya, y ahora no está creciendo mucho la hierba, con lo cual creo que han estado ahí 4 o 5 días y ya les toca moverse. Y en ese paddock en el que acaban de estar es donde queremos plantar los nuevos frutales, así que vamos a desbrozar la hierba que queda, podar los arbolitos que hay por ahí y a ver si determinamos dónde poner los frutales nuevos. Pavo, ¿me vas a atacar hoy? Antes de nada, os recuerdo que hoy es el último día para aprovecharos del 20% de descuento en nuestro curso online de faenado de aves. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. El código de descuento es faenado, todo en mayúsculas. Y eso, hoy es el último día que podéis aprovecharos de ese descuento. El curso va a estar ahí disponible para su compra siempre que queráis, pero nunca volveréis a verlo a este precio tan reducido porque siempre vamos a estar añadiendo más cosas, más recetas y vamos a añadir, bueno, más cosas. Eso hace que el curso tenga más valor y por tanto sube el precio, con lo cual eso, este es el último momento para aprovecharos de ese descuento. Los que ya habéis accedido al curso y lo estáis disfrutando, muchísimas gracias por vuestras reseñas. Nos gusta mucho saber que hay alguien al otro lado de la pantalla disfrutando de nuestro trabajo y eso, muchas gracias. ¿Dónde está? Está desde su casita. Oh. Bueno, estamos aquí con los conejos y os vamos a revelar los nombres que hemos decidido. Con vuestra ayuda. Había un montón de nombres muy buenos, pero hemos decidido que la hembra, que es esta, se llama Dolores o Lola o Lolita para los amigos, y el macho, que ahora está escondido, está dentro de la conejera, se llama Domingo. Domingo y Dolores. Oh. Nos parecen unos nombres muy buenos, espero que os gusten. Y en la finca ya tenemos a alguien que se llama Domingo. Bueno, no es alguien. No, es mi guitarra. Mucha gente ha dicho, no le pongáis nombres, os los vais a comer. Y bueno, para empezar, estos conejos son los reproductores, con lo cual no nos los vamos a comer aún, por lo menos. Con lo cual, estos conejos van a estar aquí un tiempo y en nuestra opinión se merecían un nombre. Y les hemos escogido ese nombre, espero que os gusten. Y nada, ahora vamos a hacer un nuevo paddock. Bueno, primero a desmontar el paddock anterior, montar un paddock nuevo y con suerte limpiamos también el paddock anterior para poder determinar dónde poner los frutales nuevos que queremos poner ahí. Estoy poniendo aquí el pastor eléctrico. Esta zona es un poco salvaje, cuesta hacer este cercado, este paddock, pero bueno, lo hacemos. Y me he encontrado un regalito, un par de madroños, con madroños listos para comer. Hay algunos que ya se los han comido los pájaros, pero he encontrado más de uno que estaba bueno. A ver, este. ¿Conocéis los madroños? Es un fruto bastante curioso, en mi opinión. Está rico. Ahora tengo que subir este muro para continuar el paddock. ¡Hola, Neo! ¡Hola! Primero el hilo, que no se enrede.
Lo he conseguido. Este es el paddock que estamos haciendo. Está fuera de la finca, pero esta zona la podemos pastar, así que vamos a vallar por fuera y sacaremos aquí a los caballos. ¿Qué opina Neo? Bueno, ya nos va quedando menos. Este es un paddock bastante grande y complicado de montar porque está lleno de palmeras, espinos, cañas, muros y ribazos, pero bueno, nos queda poco. Y encima lo bueno de este paddock es que suele tener bastante hierba y al ser tan grande normalmente les podemos dejar aquí como semana y media, 2 semanas. Bueno, por ser tan grande, porque tiene bastante hierba y también porque como esto está fuera de la finca y si se escaparan del cercado eléctrico, porque realmente no le ponemos electricidad porque los caballos están bastante bien entrenados, ven los 2 hilos y no se intentan escapar, pero tampoco lo hacemos porque es un poco complicado traer la electricidad. Lo que hacemos es sacarles por la mañana y volverles a subir por la tarde. Entonces, claro, no están aquí toda la noche comiendo y por eso nos puede durar bastante más. Además, no tienen agua. Ah, y también los subimos todas las noches porque no tenemos una buena y cómoda manera de traerles agua. Siempre hay maneras, pero es un poco incómodo y para lo que cuesta montar el agua y luego tener que desmontarla una semana más tarde, preferimos subirles todas las tardes. Aún hay algunas granadas, aunque creo recordar que este granado las hace bastante ácidas. Pero mirad la hierba, ¿eh? Me llega casi a las rodillas. Bueno, ya hemos terminado. Vamos allá por los caballos. Yo voy a coger a Alazán. Ya está. Luego volveremos a ver cómo están y les subiremos de nuevo a su recinto en casa esta tarde. Ahora vamos a sacar la desbrozadora. Vamos a desbrozar el paddock anterior, podar un poco, limpiar, clarear un poco la zona para ver si podemos determinar dónde poner los frutales nuevos. A mí me hace mucha ilusión esto, ¿eh? Sí, sí, no, a mí también. Espero que se den bien porque el tema de frutales no se nos ha dado bien hasta ahora por el tema del suelo en el vergel. Sí, este suelo es mejor, pero sí que es verdad que no es muy profundo. Está la roca madre o hay mucha roca a poca profundidad, pero hay zonas, se han hecho ribazos y eso, entonces creo que hay zonas buenas, pero bueno, cuando nos pondremos a cavar agujeros lo veremos con seguridad. Sí. Terminado de desbrozar, vamos a podar. Bien, vamos a ver dónde ponemos los frutales. Para que os hagáis una idea, la zona donde queremos poner los frutales, bueno, aquí está la piscina y los frutales los vamos a poner por aquí abajo y también al otro lado de la piscina, al otro lado de ahí, que es donde están esos bancales. Ahora os iremos enseñando. No sabemos exactamente qué frutales vamos a poner, queremos poner un poco de mezcla,
sobre todo los frutales que no se están dando nada bien en el otro vergel que tenemos. Hay algunas zonas que sí que hay pinos bastante cerca, y donde están los pinos muy cerca pondremos granados, que sabemos que se dan bien y producen aunque estén cerca de los pinos, siempre y cuando los reguemos, que vamos a regar esta zona. Y otra cosa que podríamos poner al lado de los pinos son, no justo al lado, pero donde digamos que los pinos podrían tener cierta afección, son algarrobos. Los algarrobos también se dan bastante bien. Y vamos a ver cuántos frutales nos caben. Aparte de pinos, por esta zona hay, por ejemplo, hay palmeras. Ese árbol alto de ahí es una morera. Ese edificio ahí abajo es el antiguo lavadero donde lavaban la ropa, que bueno, está en ruinas, pero tenemos idea de quizá en algún futuro hacer aquí, porque aquí está la piscina, estos son los vestuarios, la depuradora, y nos gustaría quizá hacer aquí como una sauna o un baño turco, pero bueno, ya llegará el día. Estos son los bancales donde queremos poner algunos frutales. Y también pondremos frutales por ahí, que es donde he desbrozado hoy. Y toda esta rama que hemos quitado de los olivos, que los olivos que hay aquí, digamos que son salvajes, han salido solos, ornamentales, no son para producción. Si no tuviéramos un olivar donde producimos aceite de oliva de sobra, pues podrían ser de producción, pero no nos hace falta que estos olivos sean de producción, con lo cual los hemos podado para que sea cómodo andar debajo suyo. Toda esta rama, vamos a ver si pronto alquilamos o pedimos prestada una biotrituradora para triturar todo eso, y así vamos creando aquí acolchado para todos estos frutales. Pero bueno, tenemos aquí los postes, vamos a ir marcando. Vamos a empezar con estos bancales aquí, que creo que es más fácil. Vamos a ir poniendo aquí postes verdes. Vamos a espaciar los árboles a unos 5 metros más o menos, espacio entre frutales. Ya tendremos que ir determinando qué frutales poner por aquí. Pero Anika quiere poner kakis, que los kakis se nos han dado fatal en el otro vergel. ¿Qué más quieres poner? Realmente esta zona es un vergel que Anika lleva pidiendo mucho tiempo, a ver si le dedicamos un tiempo para que ella diseñe el vergel, con lo cual este va a ser el vergel de Anika. Cuéntanos, Anika, ¿qué más vas a querer poner? Kakis seguro. Melocotones, albaricoques, Sí. ciruelas. Tendremos que llamar al vivero, que dice Nelson, a ver qué tienen y qué podemos pedir, y nada, iremos viendo. ¿Qué quiere Nelson? Ya estaría. Hemos marcado todos los sitios donde potencialmente podemos plantar un árbol. Ya veremos si plantamos o no, porque lo dicho, en esta zona hay partes en las que el suelo no es muy profundo. Cuando nos toque ponernos a cavar, veremos dónde plantamos y dónde no. Y bueno, nos han salido 25 árboles, 28, que seguro que se reducirá un poco, pero bueno, es emocionante. Sí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.